En California, rodeada por un jardín silencioso y profundo, se levanta una de las mansiones más extrañas y aterradoras del mundo, la mansión Winchester. A primera vista, parece un palacio victoriano, pero si te acercas, te das cuenta de que es un laberinto gigante. Un rompecabezas arquitectónico diseñado no para vivir, sino para escapar. Dicen que sus pasillos interminables fueron construidos para esconderse de los muertos, y que entre sus paredes todavía resuenan voces que nunca encontraron el descanso. Esta no es solo la historia de una casa, es la historia de una mujer que intentó construir un laberinto para burlar a la muerte misma. Todo comienza con Sarah Winchester, una de las mujeres más ricas de su tiempo, heredera de la inmensa fortuna de los rifles Winchester, el arma que ganó el oeste Anne, pero su vida, lejos de ser un cuento de hadas, fue una sucesión de tragedias. Primero, su pequeña hija, Annie, murió siendo apenas un bebé, sumiendo a Sarah en una pena insoportable. Ecos Después, su esposo William falleció de tuberculosis, dejándola sola con una fortuna manchada de sangre. A partir de ese momento, la vida de Sarah se convirtió en una pesadilla. Sentía que algo la observaba constantemente. Se despertaba sobresaltada en mitad de la noche, convencida de que una presencia oscura la acechaba en cada rincón de su hogar. Desesperada por encontrar una respuesta, Sarah buscó la ayuda de un famoso medium en Boston. Durante una sesión a la luz de las velas, el medium le dio un mensaje que cambiaría su vida para siempre. Le dijo a Sarah: no estás sola. Los espíritus de todos aquellos que murieron por los rifles Winchester te persiguen. Están buscando venganza y no descansarán hasta tener tu alma. El miedo se apoderó de ella, pero el medium le ofreció una única y extraña salida. Debes mudarte al oeste y construir una casa para ellos, para todos los espíritus. Pero hay una condición: nunca, jamás debes dejar de construir. El día que el sonido de los martillos se detenga, será el día de tu muerte. Aterrorizada pero decidida a sobrevivir, Sarah empacó sus cosas, dejó atrás su vida en la costa este y viajó a California. En el Valle de Santa Clara, cerca de San José, encontró una modesta granja de 8 habitaciones y la compró. Inmediatamente después, contrató un equipo de carpinteros y comenzó la obra más extraña y demencial de la historia. El trabajo nunca se detenía. Había obreros las 24 horas del día, los 365 días del año. Los martillos sonaban sin cesar, día y noche. No había planos, no había un diseño final. Si un día construían un hermoso salón, al día siguiente Sarah ordenaba que lo derribaran o lo dividieran en pequeñas habitaciones. Si levantaban una escalera, poco después exigía que construyeran otra justo al lado, que no llevara a ninguna parte. Con el paso de los años, la pequeña granja comenzó a mutar, a crecer de forma caótica y monstruosa. Se convirtió en un laberinto de 7 pisos de altura, con más de 160 habitaciones. Pero no era una casa normal. Había puertas que, al abrirlas, daban a un vacío de varios metros de altura, escaleras que ascendían hasta chocar contra el techo, pasillos que se retorcían sobre sí mismos en bucles sin fin y ventanas interiores que daban a otras habitaciones o a paredes de ladrillo. No había lógica, no había sentido arquitectónico. Pero cuando alguien le preguntaba por qué construía de esa manera, Sarah respondía con una convicción escalofriante: es la única forma de confundirlos. Es la única forma de que no me encuentren. Cada noche, al sonar la medianoche, Sarah realizaba un ritual secreto. Se dirigía a una habitación especial en el corazón de la mansión, conocida como la Sala de los Espíritus. Se encerraba allí durante 2 horas. Los sirvientes y carpinteros contaban que dentro de esa habitación, ella se comunicaba con los espíritus. Dicen que eran ellos quienes le dictaban las instrucciones para la construcción del día siguiente, revelándole que nuevos pasillos, escaleras o trampas debía añadir para mantener a los espectros más vengativos a raya. Los obreros aterrados aseguraban que cuando Sarah salía de esa habitación de madrugada, podían escuchar susurros y murmullos detrás de las paredes, como si las entidades con las que había hablado se quedaran atrapadas en la estructura de la casa. En la madrugada del 18 de abril de 1906, un violento terremoto sacudió San José, devastando la ciudad. La mansión Winchester, con su extraña estructura, sufrió daños catastróficos. 7 de sus pisos se derrumbaron y gran parte de la fachada quedó reducida a escombros. Sarah, que dormía en una de sus habitaciones preferidas, quedó atrapada entre los restos. Durante horas, los sirvientes la buscaron desesperadamente entre el caos, hasta que finalmente lograron liberarla. Todos pensaron que este desastre natural, esta señal del destino, la convencería de detener su obsesiva construcción. Pero estaban equivocados. Apenas la rescataron pálida y cubierta de polvo, Sarah miró las ruinas de su casa y dijo algo que heló la sangre de todos. Ellos están enojados porque me estaba sintiendo demasiado cómoda. Hay que seguir construyendo más rápido que antes. Con el paso de los años, Sarah se convirtió en una figura aún más enigmática. Se la conocía como la viuda del velo negro,
porque rara vez se dejaba ver sin un velo que le cubriera el rostro. A medida que envejecía, se perdía con frecuencia en los laberintos que ella misma había creado. Caminaba por los pasillos oscuros y silenciosos, guiada únicamente por la luz de una linterna de aceite. Para no perderla, los sirvientes tenían que seguir una serie de marcas secretas que habían pintado en las paredes. Pero lo más aterrador que contaban era que, en sus paseos nocturnos, Serra nunca parecía estar sola. Aseguraban que, a menudo, escuchaban el eco de unos segundos pasos detrás de ella, como si una sombra la estuviera siguiendo. Pero cuando miraban, nunca había nadie. El 5 de septiembre de 1922, después de 38 años de construcción ininterrumpida, el sonido de los martillos finalmente se detuvo. Sarah Winchester había muerto mientras dormía, a la edad de 83 años. En el preciso instante en que su corazón dejó de latir, los carpinteros recibieron una orden inexplicable y anónima en detener todo el trabajo. La mansión quedó congelada en el tiempo, un monumento a la locura y el miedo. Pasillos a medio construir que terminan en una pared de madera, escaleras que se interrumpen en el aire, puertas con clavos a medio poner. Es como si Sarah hubiera desaparecido en mitad de una conversación con los espíritus, dejando su obra inacabada para siempre. Hoy en día, la mansión Winchester es una famosa atracción turística, y miles de personas recorren sus extraños pasillos cada año. Pero los guías y el personal que trabajan allí cuentan historias que sugieren que la casa está lejos de estar en silencio. Hablan de sombras que se mueven rápidamente por los pasillos cuando nadie mira, de puertas de armarios que se abren y se cierran solas, de susurros helados en las habitaciones vacías donde Sarah solía hablar con los muertos. Muchos visitantes afirman sentir una presencia opresiva, como si fueran observados, especialmente en los pasillos más laberínticos. La leyenda dice que los espíritus para los que se construyó la casa siguen atrapados dentro vagando eternamente. Y quizás entre ellos se encuentre el espíritu de la propia Sarah Winchester, perdida para siempre en el laberinto que construyó para escapar de su destino. ¿Te atreverías a entrar y descubrirlo por ti mismo? Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del misterio. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más historias como esta.